privilegio estar en este programa de la Escuela de Buena Gobernanza y Buen Ciudadano y de la CEBAC para hablarles de mujer y ciudadanía, un tema que me apasiona y del que le he dedicado parte de mi vida en estudiar y en luchar y en aproximarme y aproximar a los ciudadanos a ella. Antes de hablar de mujer y ciudadanía, que es hablar del proceso político de las mujeres en Venezuela, quiero hablarles de esta primera conferencia sobre el feminismo positivo. El feminismo que practicamos en Mujer y Ciudadanía es un feminismo positivo y hoy quiero hablarles de qué es el feminismo para que cuando entremos a hablarles de lo que es mujer y ciudadanía y lo que son los aspectos políticos de las mujeres, ustedes tengan claro de que el feminismo puede ser algo sumamente beneficioso para la sociedad y para el mundo y para el desarrollo. Primero déjenme dejarle este pensamiento del doctor Roque Corredor, donde dice que la preocupación por la desigualdad de la mujer es un factor social que promueve se atiendan temas como la prohibición de la discriminación por el género, la lucha contra la violencia de género, el cuidado de los derechos de las niñas y adolescentes, la regulación de la situación laboral de las trabajadoras, la participación paritaria electoral de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el sector público o privado. Esto nos genera este pensamiento del doctor Duque de que lo que realmente hay detrás de la palabra feminismo es una lucha reivindicativa por ciertos derechos que no se están cumpliendo a cabalidad. El feminismo positivo, desde como lo vemos en Mujer y Ciudadanía, es una lucha, una tarea, una actividad, una acción propositiva para lograr el bienestar de las mujeres y de la sociedad. Pero empecemos por pensar qué es el género, porque hablamos de igualdad de género, entonces hablemos de género. Primero, el concepto de sexo. El sexo hace referencia a las características biológicas naturales del ser humano. Es decir, sexo es lo biológico, no depende del contexto y no cambia. Por lo tanto, el concepto de género, el concepto de sexo, ya sabemos que es algo biológico. Y el concepto de género se refiere a una construcción social que se va elaborando cotidianamente en una sociedad determinada, en un momento determinado, que incluye a los procesos de enseñanza y aprendizaje acerca de ser el hombre o la mujer. Es decir, el género es igual a lo construido socialmente, lo que el sujeto hace en el mundo, el trabajo social que desempeña. Depende del momento histórico, del lugar y la cultura que se tenga. Ese concepto de género se construye, se fabrica. Puede cambiar, no puede tener un concepto de género y según como vaya aprendiendo, viendo otras cosas, puede cambiar. Y también puede resistirse al cambio. El género se vuelve propio al sujeto social que asume los atributos y deberes simbólicos asignados a su sexo. Por eso que entonces el género es femenino cuando los atributos y deberes son distribuidos a las mujeres y es masculino cuando los atributos y deberes son atribuidos a los hombres. Femeninos, ¿cómo son esos atributos y deberes? Bueno, siempre se ha dicho, las mujeres cuidan a los niños, cuidan a los ancianos, cocinan, cosen, limpian, etc. Y los hombres son el proveedor principal, hacen deporte, tienen puestos de liderazgo, ejercen el poder, etc. Por lo tanto, el género es la construcción social, cultural e histórica que analiza las relaciones sociales basadas en la diferencia entre hombre y mujer sobre una base biológica. Sobre una base biológica se hace una construcción social y esa construcción social es el género. El género es el conjunto de características sociales, culturales, afectivas, sentimentales, de actitudes corporales, de comportamientos sociales que la cultura asigna a hombres y a mujeres de manera diferenciada según el lugar y épocas determinadas. Por mucho tiempo se pensó que estas diferencias, características de la mujer y el hombre, eran naturales y que no se podían modificar. Sobre esta construcción desigual se otorgaba ventaja a los hombres y colocaba a las mujeres en situaciones de subordinación e inferioridad. Es decir, esta construcción social derivaba en que los hombres tenían más beneficios
que las mujeres que eran subordinadas y tratadas como inferiores, simplemente por una construcción desigual en base a lo biológico. ¿Y cuáles son los elementos del género? Bueno, existe un concepto que expresa una relación, es una construcción sociocultural, está vinculado al poder o con el poder y se relaciona con el lenguaje. Y es otro elemento del género es que es histórico, es decir, todo ese trabajo, esa construcción sobre los hombres y las mujeres desde toda la vida hace que el género pues tenga un elemento dentro de la historia a través del patriarcado, que es lo que se ha estudiado en ese sentido. Hay una constante asignación de algunas funciones y actividades de los hombres y de las mujeres de acuerdo con condiciones supuestamente naturales. Los atributos asignados a los varones y mujeres se cristalizan como competencias masculinas y competencias femeninas, como tareas o profesiones masculinas o femeninas. Por eso que entonces vemos a hombres que son ingenieros trabajando en una fábrica y vemos a mujeres que están en la cocina, cocinando, cosiendo, cuidando niños. Pero la pregunta que uno se hace cuando uno ve esta lámina, ¿qué es masculino y qué es femenino? ¿Es que realmente un hombre pasando la coleta en su casa donde él vive y está limpiándola, eso significa que es femenino? O una mujer ingeniero trabajando en una fábrica, eso significa que es masculino. ¿Qué es masculino y qué es femenino con respecto a las tareas que el hombre hace? Si una persona se conforma en forma activa y es mujer, se dice ella es nerviosa. Pero si es un hombre, se dice él es inquieto. Si una persona es insistente, trabajadora, esa persona es insistente, se dice, si es mujer, ella es terca. Pero si es hombre, se dice, él es tenaz. Si hay una persona desenvuelta, baila en una fiesta, o dice lo que piensa y no se queda con lo que piensa callado, si es mujer, dice, ella es grosera. Pero si es un hombre, se dice, él es vivaz, seguro de sí mismo. Si una mujer es desinhibida, eso que estamos hablando, en una fiesta, baila y se levanta y se monta arriba de una mesa y baila flamenco, entonces se dice, es que ella es una desvergonzada y sin pudor. Pero si es un hombre, se dice, él es espontáneo. Cuando es temperamental, se dice que ella es histérica y él es exaltado. Cuando ella es arriesgada, se dice que es marimacha y él muy hombrecito. Cuando es lista, o sea, inteligente, entonces es una preguntona o curiosa. En cambio, un hombre es inteligente. Si es extrovertida, es una chismosa. Y el hombre es un comunicativo. Si se defiende, es agresiva. Y el hombre, muy hombre, pues se defendió. Si no se somete, es dominante. Y el hombre, si no se somete, es firme, fuerte, indoblegable. Si se quiere superar, la mujer es caprichosa e imprudente y el hombre es ambicioso. Si cambia de opinión, ella es una coqueta, una voluble, y él supera sus errores y los reconoce. Si lee mucho, una mujer pierde su tiempo, y si un hombre lee mucho, tiene porvenir. Entonces, ¿cómo aprendemos a ser hombres y mujeres? Aprendemos a partir de los procesos de socialización en las distintas instituciones e instancias de nuestra sociedad, y entre ellos la familia, la escuela, la religión, los medios de difusión social, los partidos políticos, el mercado de trabajo, la educación. ¿Y qué es esto que han llamado ahora identidad de género? Es aquella que nuestro grupo social y cultural asigna a través de sus instituciones y de las concepciones del mundo para lo que significa ser hombre y mujer. Y todo esto de estudiar qué es el sexo, qué es biológico, qué es el género, una construcción social o cultural, nos lleva entonces a preguntarnos qué es la igualdad de género. ¿Cómo definimos la igualdad de género? Parte de la necesidad de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, otorgándoles igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades, habilidades y destrezas. Es decir, que la igualdad de género lo que busca es que se reconozca que hay hombres y mujeres con unas diferencias biológicas, pero que tienen igualdad de oportunidades para desarrollar sus potencialidades, sus habilidades y sus destrezas. Entonces, la igualdad de género lo que busca es la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos.
En el feminismo positivo, las mujeres no se quieren parecer a los hombres. En el feminismo positivo, las mujeres quieren tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos para poder desarrollar nuestras potencialidades, nuestras habilidades y destrezas y estar allí decidiendo cómo debe ser el mundo junto con los hombres. Eso es lo que queremos con la igualdad de género. ¿Y qué significa igualdad de derechos e igualdad de oportunidades? Igualdad de derechos significa que las normas, decretos, convenios referidos a los derechos humanos básicos condenan la discriminación y su objetivo principal es el logro de la igualdad. Cuando estamos hablando de que una persona es discriminada, que un hombre es discriminado porque en su trabajo o en su universidad o en el colegio, etcétera. Bueno, es la misma discriminación de la que se está hablando cuando un hombre lo hace porque una persona sea mujer. Tú no puedes discriminar a una persona porque sea mujer o porque sea hombre. Esa es la igualdad de derechos. Tenemos el derecho de que nos asistan las normas, los decretos, los convenios, todos referidos a los derechos humanos, seamos hombres o mujeres. Pero ¿y qué es la igualdad de oportunidades entonces? Se preguntarán. Bueno, que hombres y mujeres puedan realizarse intelectual, física, emocionalmente, desarrollando sus capacidades e intereses de una manera libre y de una manera espontánea, sin tener que luchar de tal forma como lucharon en la anterioridad para poder ejercer derechos que están intrínsecos como derechos humanos, seas hombre o seas mujer. La lucha por la igualdad no implica la búsqueda de la identidad con los hombres. Tampoco pretende dotar a las mujeres de poderes idénticos a los que ellos poseen. Por el contrario, la propuesta de igualdad de género en el feminismo positivo implica necesariamente la deconstrucción de los poderes dominantes y excluyentes. Desmontar la lógica, desconstruir la lógica del poder vertical que ha impuesto el patriarcado y situarnos en un poder horizontal más democrático. Es decir, quitar la verticalidad y ampliar la horizontalidad, hombres y mujeres. Es necesario acceder a ese piso común que implica la igualdad de convivencia en la competencia y en la participación. Para nosotros tener la igualdad, lo más importante es que los hombres se den cuenta de que existe, de que no es un capricho, sino que es realmente una desigualdad de no tener los mismos derechos y de no tener las mismas oportunidades. Porque cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de la discriminación por género o la discriminación de género, como se le llama. Y se discrimina a partir de diferencias construidas desde el género que se han establecido desigualdad y jerarquía en la relación de los hombres y mujeres. Es decir, la discriminación viene porque históricamente se han dado ciertas tareas a los hombres, se ha dicho que las mujeres tienen que actuar de cierta forma y esto trae que sean rechazadas, sean discriminadas por lo que hacen. Al no ser los roles femeninos valorados de la misma manera que los roles masculinos, las relaciones de género no son equitativas. Es decir, cuando los roles femeninos como cuidado, el rol de madre, el rol de acompañante, el rol de ayudar en la formación de la familia, no es tomado con la misma importancia como es tomado un hombre que es ingeniero, que sale a trabajar a la calle, que se reúne con sus amigos, que puede hacer los deportes que quiera, que puede utilizar el carro que quiera, etcétera. Entonces, cuando eso no se da, entonces hay discriminación. Es decir, en igualdad de condiciones, sin discriminación y sin violencia. Porque otra cosa que ha pasado es que la discriminación, el hecho que los hombres se sientan superiores con respecto a las mujeres, se sienten con el derecho de violentarlas, de agredirlas en las 21 maneras, como sale la ley de la no violencia contra la mujer, que pueden hacerlo con la mujer simplemente porque ellos son hombres y ellas históricamente han sido subordinadas y son mujeres. Entonces, basado en todo lo que hemos visto hasta ahora, hagámonos la pregunta, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es entonces el feminismo? El feminismo es una ideología que defiende que las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres. El feminismo es una ideología, es una manera de pensar, es una manera de ver otra cosa. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufismo ismo,
que significa doctrina o movimiento. Femi, mujer, ismo, doctrina o movimiento. El feminismo es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas emprendidas por las mujeres para lograr visibilidad histórica y respeto humano, conseguir derechos legales, jurídicos y representativos para las mujeres. Este término feminismo ha ido adquiriendo una fama negativa, especialmente porque aquellos que lo consideran como un símil del machismo, es decir, feminismo, machismo. El machismo es malo, pero el feminismo también. El machismo es una conducta, el feminismo, ya lo vimos, es una ideología, son teorías sociales y prácticas políticas. El símil para comparar el machismo es el embrismo. Machismo es igual a embrismo. El embrismo es un fenómeno sociocultural que exalta a la mujer en su rechazo a lo masculino. Es expresado con violencia, fuerza y ante todo una necesidad de mostrar una actitud de superioridad sobre los hombres. Expresa el resentimiento histórico de las mujeres contra el patriarcado de una forma despectiva. No tiene nada que ver con el feminismo. Cuando ustedes quieren hacer un símil del machismo y vean una mujer con una conducta que le parece el machismo en mujer, entonces ya digan, ese es un embrismo, no un feminismo, porque un feminismo es una ideología, es una construcción de teorías sociales y de acciones políticas. Les quiero dar ahora 5 claves que les ayudarán a desterrar los falsos mitos que rodean el feminismo. Primero, el feminismo no es algo nuevo. Aunque ustedes lo hayan oído recientemente, el feminismo no es algo nuevo. No ha surgido ahora. Ni es cosa de histérica, ni somos una feminazi, nada de eso. Probablemente nuestra tatarabuela también fue feminista. A lo mejor mi tatarabuela también fue feminista. Se cree que los orígenes de este movimiento se remontan al siglo XVII, durante la época de la Ilustración, aunque comenzó a consolidarse más tarde, durante la Revolución Francesa. La segunda cosa que es un mito sobre el feminismo es que no tiene nada que ver con el machismo, como ya lo vimos antes. El feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre. El feminismo positivo, por supuesto, no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre. Ella trata de alcanzar la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos, sin desecharlo a él, sin hacerle un lado a él, simplemente obtener lo mismo que él tiene con respecto a lo social, a lo cultural y a lo económico y a lo político. El otro mito, el tercero, es que no queremos ser iguales a los hombres. Yo siempre le digo a todo el mundo cuando hablo del feminismo, cuando digo a mí que me traigan flores y que me abran la puerta del carro y que me traten con mucha delicadeza y con cariño. Porque mi ser femenina, bella, inteligente, sumamente femenina, coqueta a veces, no tiene nada que ver con la lucha de mis derechos y con las acciones políticas ni con las teorías sociales que registro para lograr la igualdad de las mujeres en la sociedad. El feminismo no busca que las mujeres sean iguales que los hombres, sino la igualdad de derechos y de oportunidades para ambos. No queremos odiarlo ni sacarlo de nuestra vida, al contrario, queremos es trabajar en equipo. Es algo que tenemos presente a la hora de plantearnos qué es el feminismo. Pues este es uno de los mitos más frecuentes que solemos oír en torno a este movimiento. Que las mujeres quieren el lugar de los hombres. No, nosotros no queremos el lugar de los hombres. Nosotros queremos estar codo a codo trabajando con los hombres para lograr un mundo mejor para los dos. El cuarto mito es que los hombres también pueden ser feministas. Los hombres pueden ser feministas y de hecho tenemos muchos amigos que podríamos decir que se han declarado feministas. De hecho, creemos que deberían serlo. Todos los hombres deberían ser feministas. Hasta que los hombres no se sumen a la lucha por la igualdad no será real y sustantiva. Es decir, más allá de la distinción entre sexos, hablamos de personas que buscamos una equidad de derechos. Si existe una desigualdad palpable, ¿por qué no luchar todos juntos contra ella? Por suerte, se están llevando a cabo diferentes campañas de concienciación sobre este tema, como es el caso del movimiento He for She, ella, él por ella, impulsado por la actriz Emma Watson,
y al que recientemente se le han sumado diferentes famosos y que se han declarado abiertamente feministas, porque declararse feminista implica simplemente reconocer a la mujer como su igual. Y por último, 5, las mujeres feministas también queremos llevar tacones, queremos ponernos nuestro escote y queremos pintarnos las canas. Básicamente porque las mujeres, al igual que los hombres, pueden vestir como les da la gana. La apariencia física no está ligada en lo absoluto con ser feminista o no. Aunque parece que hay gente que no termina de entenderlo, y sino que se lo digan a Emma Watson, feminista y activista, quien recibió hace poco numerosas críticas por posar con un profundo y pronunciado escote en una portada de una revista. Y ella dijo, ¿qué tiene que ver mi pecho con el feminismo? Se preguntaba la actriz. O cuando hizo la película la Bella y la Bestia, se negó a usar un corset apretado que le lastimaba porque ella era lo suficientemente femenina para ponerse un vestido y verse muy mujer y muy femenina. Los mismos nos cuestionamos nosotras. Me pinto las canas, soy coqueta, me opero lo que quiera y eso no tiene nada que ver con mis derechos y con la igualdad de oportunidades. La igualdad se trata de recibir lo que nos corresponde por derecho a las mujeres. ¿Qué es lo que nos corresponde a las mujeres? ¿Qué es lo que las mujeres nos merecemos? ¿Por qué buscamos esta igualdad? Porque nos merecemos un empleo estable y seguridad social, nos merecemos una educación y salud garantizada, una participación real en el poder político, seguridad personal en la casa y en la calle, que no nos agredan, reparto equitativo de las cargas familiares y del trabajo doméstico y una vida libre de violencia, en todos sus 21 aspectos que declara la ley. Por eso, para lograr esto, existen unos desafíos que debe tener el feminismo positivo. Uno es visibilizar y valorizar el trabajo de las mujeres, sobre todo el doméstico que no está remunerado. Cuando dicen, ¿cuál es tu trabajo? Ama de casa. El otro día estábamos en San Blas, allá en Petare arriba, y pasamos una planillita para que la llenaran porque estábamos haciendo una pequeña encuesta, un pequeño censo. Y cuando la llenaban ponían, no, yo no trabajo, yo soy del hogar. No trabajan, no te pagan por hacer ese trabajo, pero trabajan más que ninguno. O sea que visibilizar y valorizar el trabajo de las mujeres, sobre todo el doméstico, que no está remunerado, es uno de los desafíos que tenemos las feministas de lograr cuando hablamos de igualdad de oportunidades y derechos. Mejorar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos culturales, económicos y sociales, evitando los sesgos de género. O sea, mejorar que las mujeres estén en lo cultural, en lo económico, en lo social, de iguales como personas. Ampliar la información en los sitios de toma de decisiones sobre violencia, acceso y uso de tecnología, propiedad de la tierra y redes sociales. Porque quizás en Venezuela la parte de la propiedad de la tierra no es tanto, pero en países como Perú, Bolivia, incluso en Ecuador, las mujeres no tienen acceso a la tierra que trabajan y que sudan toda su vida por tenerla, sino que son los hombres. Y cuando no tienen un hombre porque han sido abandonadas o han quedado viudas o simplemente no tienen ninguna pareja, entonces no tienen acceso a esa tierra, a esa propiedad de la tierra. Lo cuarto es difundir el conocimiento sobre género y pobreza a fin de generar información útil para la toma de decisiones políticas. Las mujeres son las más pobres. La pobreza tiene nombre de mujer. Las mujeres, la feminización de la pobreza es un fenómeno sociológico, es un fenómeno social que se ve y que se palpa y que se tiene en estudios muy firmes sobre eso. Es cuestión del feminismo, es un desafío de las feministas como nosotros que poner eso sobre el tapete y hablar sobre eso para evitar seguir haciendo una fábrica de pobres cuando se feminiza la pobreza. Y fortalecer el vínculo entre las mujeres para trabajar en los mismos objetivos. Como eso sí es algo que no es un secreto, las mujeres somos muy rivales entre sí. Yo tengo una teoría que algún día desarrollaré cuando esté en mi retiro de Mujer y Ciudadanía, me dedicaré a estudiar sobre eso que se llama el vientre único. Pienso que el hecho de tener un vientre, un hijo, un producto, una construcción que es únicamente nuestra, nos hace difícil compartir a veces esas ideas como lo pueden hacer los hombres, construir ese trabajo en conjunto para lograr cosas las mujeres. Quiero dejarles esta dinámica que ven allí para que ustedes mismos la hagan y ustedes mismos la estudien y la
la practiquen de todo lo que hemos hablado, es saber cómo me han socializado. Piensen en cuáles eran las conductas premiadas cuando eran niños y cuáles las conductas descalificadas. Y así se darán cuenta cómo hubo discriminación desde pequeño a su manera de ser y a su manera de actuar. Porque con esas conductas premiadas, esas conductas descalificadas, formaron a la persona que ustedes son hoy, que a lo mejor no es lo que quieren ser. Entonces es importante darnos cuenta para salir adelante y superar todas esas crisis, todas esas malas formaciones de lo que es el género y de lo que es ser mujer o ser hombre. La diferencia no hace la desigualdad. La desigualdad lo hace el no tener las oportunidades y el no tener los derechos. Yo soy Aiza Armas, arquitecta y presidenta de Mujer y Ciudadanía. Gracias.